Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain, y hoy entramos de lleno en uno de los temas más buscados, en uno de los temas en los que más incidís en vuestras búsquedas en Internet, porque es interesante, porque es pertinente y es algo sobre lo que hablamos todos y todas, y nos incumbe, porque, bueno, la economía, que es el vocabulario que os traigo hoy, pues forma parte del mundo empresarial, del trabajo, y también la economía doméstica, la economía que tenemos que manejar las familias o las personas que, bueno, pues tienen facturas que pagar, hipotecas, en fin, cumplir con una serie de gastos en nuestra rutina diaria. Así que, bueno, pues os he preparado este pedazo de lección de hoy con 20 palabras relacionadas con la economía. Empezamos con un verbo que es fiscalizar. Fiscalizar es controlar, hacer un seguimiento exhaustivo en función de aquello que sigamos, porque a lo mejor alguien no cumple con la ley, entonces pues ahí el Estado, ¿verdad?, Hacienda, tiene que fiscalizar y asegurarse de que se cumplen las normas económicas en una empresa, o una persona las sigue y no hace trampas, no evade impuestos. Pero dentro también de la propia empresa hay personas que fiscalizan, es decir, que están encima, pendientes, que miran por la empresa para que no se gaste más dinero y para que todas las partidas queden repartidas de un modo equitativo, y además nadie se lucre en, bueno, pues esa subdivisión que hacemos de dinero que va a parar a distintos sitios. Y bueno, es importante seguir, saber qué pasa con todo eso. Ese control, ese seguimiento que se hace, lo podemos definir con este verbo, fiscalizar. Segundo verbo que tenemos hoy es el de incautar, es decir, confiscar un bien de un particular o de una empresa porque ha cometido un delito, porque se ha salido de la senda de la ley. Y en ese momento, pues, poderes, ¿verdad?, que nos gobiernan, que están por encima de nosotros, lo que harán es incautar bienes, es decir, hacerse con esa propiedad. Si alguien debe mucho dinero, Hacienda, a un gobierno, lo que harán es incautar sus bienes, es decir, pasarán a ser del Estado para que el Estado pueda cumplir con las deudas que tiene esa empresa o esa persona particular. A eso le llamamos entonces incautar. Hablando de economía, en esos periodos de tiempo en los que la economía no es muy buena, o no sabemos qué va a ocurrir con ella, porque hay una crisis, porque hay una guerra, porque hay una catástrofe natural que implica, ya sabéis que la economía es algo global y todo tiene efectos colaterales sobre el mundo, sobre todo, sobre el dinero, ¿no? Y entonces hablamos del concepto incertidumbre económica, que es muy habitual utilizarlo, desgraciadamente, en la economía, cuando no sabemos qué va a pasar, cuando el dinero que se mueve alrededor del mundo a través de transacciones económicas, pues está en peligro, o dudamos de lo que va a ocurrir. Hablamos entonces de incertidumbre económica. También en una familia, si nos quedamos sin trabajo, pues pasaremos a estar en ese estado, ¿no?, tener esa situación de incertidumbre económica. No sabemos qué va a pasar con nuestro dinero. Hilamos fino, hilamos muy fino en el vídeo de hoy, porque veíamos incautar, que es cuando pues alguien se hace, normalmente el gobierno se hace con los bienes de una empresa o de un particular, porque no ha seguido la ley esa empresa o ese individuo. Y ahora tenemos expropiación, que es también cuando el gobierno se hace propietario de un bien personal de alguien, pero a cambio pues hace una compensación, compensa económicamente. Es decir, imaginad, por ejemplo, que tenéis una propiedad, una tierra, y en esa tierra el gobierno ha decidido hacer una carretera, o ha decidido hacer una vía por la que pasa el tren. Nosotros no queremos venderlo, es nuestra propiedad, queremos hacer algo allí, pero en última instancia el gobierno tiene el poder, o el ayuntamiento, o la provincia, la comunidad, tiene el poder de compensarte económicamente y quedarse con tu terreno, aun cuando tú no deseas
deshacerte de él. Pues a esto lo reconocemos con una palabra, que es expropiación. Vocabulario avanzado, como el de ingresos diferidos. Son ingresos que nos hacen por adelantado, antes de que se haga una transacción, nos pagan antes, pero las ganancias constarán en el futuro. Es decir, pasarán a ser objeto del escrutinio y se incluirán en los planes económicos del futuro. Nos dan dinero por adelantado, nos dan dinero antes de tiempo, pero ese dinero que nos dan será registrado a posteriori, más tarde. A esto le llamaríamos ingresos diferidos. Los recibimos antes, pero constan como ingresos, si somos una empresa o un particular, en el futuro. Tendríamos que declararlos a posteriori, no cuando los hemos recibido. Nuevo binomio económico, que son deudas impagadas. Algo impagado no se ha pagado. Tenemos el prefijo de negación in, que no. Y luego tenemos el adjetivo pagado, no se ha pagado. Deudas impagadas, es dinero que debemos, que supuestamente deberíamos haber depositado la cantidad de dinero que se supone que vale algo, porque lo hemos comprado, porque lo obtenemos, pero no lo hemos hecho. Hablamos de, entonces, el concepto deudas impagadas. El acreedor es la persona o la entidad, puede ser un banco, puede ser el gobierno, puede ser una empresa, puede ser cualquier cosa a la cual le debemos dinero. Le podemos llamar como acreedor. Hay personas que se dedican a dejar dinero y luego obtienen una sustancial renta. Si nos han dejado 10.000 euros, luego tenemos que devolver 12.000, por ejemplo, pues esta persona es un acreedor. También podríamos decir un usurero, de aquel que saca o hace negocio cuando otras personas pasan por un momento económico delicado y dejan dinero a cambio de recibir más. Los bancos son los grandes o los mayores acreedores del mundo, porque en algunos casos también usureros, porque nos dejan dinero y bueno, pues nosotros tenemos que devolvérselo siempre con un porcentaje superior al que del que hemos recibido. En cualquier caso, un acreedor, no importa que el porcentaje sea superior o inferior, que suele ser nunca. En cualquier caso, seguiría siendo un acreedor. Alguien, persona física o institución a la cual tenemos que pagarle. Sostén financiero. Molón que te cagas. Molón que te cagas. La palabra sostén es un sujetador, es lo que aguanta el pecho de las mujeres, el sostén. Pero hablamos de sostén como un apoyo también, y tenemos el concepto, también binomio económico, sostén financiero. Sostén financiero es aquello que aguanta, pues, los gastos que nosotros vamos cumpliendo como familia, por ejemplo, las ayudas que recibimos, el dinero extra que podemos obtener o nuestro salario. Este es nuestro sostén financiero, es lo que nos permite tener un tren de vida, llevar una vida determinada, poder hacernos cargo de unos pagos y no deber dinero, no tener deudas impagadas. Sostén financiero es lo que aguanta, lo que sostiene la economía de una empresa, de un gobierno o de una familia. Vamos con otro verbo también, creo que es el tercero, si no me equivoco, de la lección de hoy, y es desembolsar. Es una manera más culta, más avanzada de decir pagar. Tengo que desembolsar dinero, tengo que pagar dinero, tengo que dar dinero porque he hecho una compra. Desembolsar. Generalmente se usa para cantidades que superan cierta cantidad de euros, es decir, comprar una barra de pan, bueno, podríamos decir desembolsar 1 euro, sí, podemos decirlo, pero lo encontraremos más en contextos en la que
la cantidad es superior pues, a lo que vale, por ejemplo, una barra de pan. En cualquier caso, un sustituto de pagar es desembolsar, pero le va a dar esa impresión, ese toque avanzado a vuestro español. Así que os recomiendo que la uséis en esas situaciones en las que pagáis ciertas cantidades de dinero. Vamos ahora con los gobiernos, con un concepto económico que atañe pues, a los países, a España, a Estados Unidos, a Brasil, a Italia, Japón, a todos los países del mundo, y es el de gasto público. El gasto público es aquel gasto, aquel dinero que usa un Estado para otorgarnos unos servicios, para pagar a la policía, para pagar a los profesores, en España, en los lugares donde, y en otros muchos países, en los lugares en los que estos son gastos públicos, gastos que desembolsa el Estado, pero que ha obtenido de nuestros impuestos, de los impuestos ciudadanos, gastos para las carreteras, para los policías, profesores, hospitales. Todo este gasto es un gasto público, es un gasto que lleva a cabo, que paga, pues los distintos organismos que forman parte de un Estado, organismos como pues, un ayuntamiento, una Generalitat, una comunidad o el propio Estado español. Hay personas que sufren un accidente en el trabajo o que desarrollan una enfermedad que les impide trabajar. Y ahí también entrará a cubrir esos gastos, a ayudar a esas personas, el gasto público. Y me refiero, o me estoy refiriendo en este caso, a un subsidio por invalidez. Un subsidio es una ayuda, una cantidad de dinero que cubre el Estado mediante un pago público, un gasto público, que ayuda a las personas que en este caso pues tienen una discapacidad, ¿vale? Se les ha reconocido médicamente, legalmente, una discapacidad, una invalidez, la imposibilidad de desempeñar un trabajo, y hay que ayudarlas, hay que intentar pues, que tengan una vida lo más digna posible. Ya bastante es para ellos y para ellas lidiar con sus problemas mentales o físicos. Destinamos un dinero a estas personas, el Estado lo hace a través de este concepto, el subsidio por invalidez, cuya razón es una discapacidad, una invalidez. También es una ayuda, es un concepto que tiene que ver con el gobierno, pero también con las familias, el ingreso mínimo vital. Es un dinero mínimo, una cantidad, una ayuda también, es una especie de subsidio, de una ayuda, pero es una ayuda no muy grande y que tiene como función, o cumple la función de que personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad notable, poder hacerse cargo del mantenimiento, por ejemplo, de una familia, o la independencia de una mujer que ha tenido problemas con su pareja, que ha sido maltratada, y pues ahora tiene que encontrar trabajo, rehacer su vida. Pues para algunas personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, en una situación crítica, tenemos ingreso mínimo vital, y los propios conceptos ya explican un ingreso, es una cantidad de dinero, es mínimo, no es mayúsculo, no es grande, no es mucho, y es vital, es muy importante para que una persona pueda vivir con dignidad. Más conceptos económicos, declaración de bienes, es cuando pues ponemos a la vista de un organismo generalmente público el dinero que tenemos, declaramos nuestros bienes. Yo soy político y tengo un cargo importante, ministro, concejal, hago una declaración de bienes para asegurarnos de que son personas que están en constante contacto con muchas cantidades de dinero, para asegurarnos de que esa persona no se ha lucrado cuantiosamente a cargo del dinero del contribuyente, de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Y de este modo hacen una declaración de bienes inicial, diciendo, pues este es mi patrimonio, estas son mis propiedades, y cuando terminan su mandato, cuando dejan de trabajar, podemos asegurarnos de que no se han lucrado, beneficiado, de que no han sido corruptos en su trabajo. Declarar los bienes, en
cualquier caso, es informar a una entidad, normalmente pública, de la cantidad de dinero y propiedades que tenemos. Las cuentas. Hablábamos de gasto público, también tenemos las cuentas públicas, y son los ingresos. La cuenta es ese documento en el que está todo el dinero que ingresa, pues, el gobierno, porque en este caso hablamos de públicas, pueden ser las cuentas familiares, las de una familia, la cuenta de un bar, lo que pagamos en el bar. Las cuentas públicas son los ingresos, es la información que nos permite saber y gestionar el dinero que tenemos, las cuentas públicas. El vocabulario de hoy va a subir vuestro nivel de español de una manera meteórica, como por ejemplo este concepto, binomio también, armonización fiscal. Es un proceso que ocurre entre regiones de un mismo país o entre estados, por ejemplo, de la Unión Europea. Se armonizan las normas tributarias, el dinero que pagamos, los impuestos, para que no haya ventajas en otros países. Si es muy barato algo en un país, pues la gente puede irse a ese país a producir un producto, a invertir, con lo cual, pues otros países alrededor de este lugar sufrirán de esa desbandada de todas esas empresas o personas que han ido al país vecino a invertir, a crear empresas, a comprar algo, porque es mucho más barato. Esto lo llamamos armonización fiscal, regular, asegurarnos de que en un conjunto de regiones de un mismo país o de países de un continente que están asociados estos países, por el bien de la economía de todos, pues se ponen de acuerdo para tener más o menos las mismas contribuciones, hacer más o menos las mismas contribuciones al Estado. A esto lo llamamos armonización fiscal. La palabra cuota define un pago periódico que hemos adquirido mediante una suscripción, mediante un contrato. Bueno, pues una cuota puede ser lo que pagamos por el ordenador que nos hemos comprado, si lo estamos pagando a plazos, por el servicio de streaming que hemos contratado un servicio de streaming y cada mes pagamos una cuota, pagamos un dinero por ese servicio que estamos recibiendo. A esto lo llamamos en español cuota, y es, bueno, pues es muy importante porque forma parte de la vida diaria de todos los españoles, de todas las españolas y de todos los seres humanos, al fin y al cabo, que viven en algún lugar del planeta Tierra. Retribución. Las empresas nos pagan porque nosotros trabajamos para ellas, prestamos un servicio. A este pago también lo podemos llamar retribución. Somos retribuidos porque hemos colaborado, porque trabajamos para una entidad, para un banco, para un colegio, como es mi caso, para una empresa, para un local, una peluquería, un restaurante. Bueno, pues una retribución es lo que recibimos todas las personas que trabajamos. Pero la retribución también puede ser dar un dinero a tu hijo, a tu hija, porque ha hecho una serie de cosas, una paga semanal, por ejemplo, que das a tu hijo, a tu hija, porque pues lleva al día sus estudios, sus obligaciones, colabora en casa, pues también hablaríamos en ese caso de una retribución. Austeridad, 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 ¿no? Joder, en crisis económicas, esto es lo que pasa, tío. Cuando hay una crisis económica, todos los políticos, especialmente los políticos con un cuño conservador, nos van a decir que es el momento de la austeridad. Austeridad es recortar, es bajar nuestro salario, es, bueno, pues tener menos derechos, es pasar por un momento peliagudo en el cual nosotros somos austeros, pero ellos, las empresas, las personas que están en el poder, siguen ganando dinero y en algunos casos ganando más dinero, beneficiándose de esa austeridad en la cual nos vemos forzados a tomar, ¿no? A llevar a cabo, a ser austeros. La austeridad, ahorrar dinero, no gastar, tener unos ingresos mínimos inferiores, unas retribuciones menores también,
Es el momento en el que un Estado, una empresa, también puede ser, puede tener una política de austeridad porque pasa en un mal momento y decide congelar el salario de los empleados, o decide echar a muchos empleados. Yo tengo que ser austero o ceñirme al concepto de austeridad si me quedo sin trabajo. Tengo que saber muy bien cómo gastar mi dinero y, bueno, seguir viviendo con dignidad, siempre con dignidad. Estudiantes, estudiantas, estudiantiles, estudiantoles, estudiantotes, esto ha sido por hoy. Esto ha sido por hoy, no, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado la lección, quiero que empecéis a usar ya estos vocablos, que los incorporéis cuanto antes para hablar un español más preciso, más definido, más pulido y asombroso. Que tengáis una semana estupenda. La vida puede ser maravillosa, lo será para mí si le dais al like, compartís y os suscribís si no lo estáis. Nos vemos la semana que viene, y bueno, también con mis shorts, esos shorts que voy incluyendo periódicamente aquí, en Spanish for Spain.